hermanos? Amén. Vamos a ir de lleno a la palabra de Dios, pero quiero agradecerle a mi Señor por ser tan bueno de tenerme en este lugar. Y mi hermano Cristóbal me ha encomendado un tema, solo me dijo evangelismo, así de que creo que el Señor eso es lo que desea, pero puedo ver que tenemos invitados, ¿no? Amén. Así de que vamos a cambiar un poco el tema, pero para la gloria de Dios esto es lo que el Señor nos ha dado. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Jeremías en el capítulo 5. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: recorrer las calles de Jerusalén. Y mirad, dice, ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno, dice, que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Amén. Hermanos, el Señor busca personas con quien trabajar. El Señor busca intercesores, aquellos hermanos, aquellos instrumentos que Él quiere ocupar para hacer posible que vayan a buscar las almas y llevarlas a que tengan un encuentro con Jesús. Amén. Desafortunadamente, en el libro de Jeremías encontramos que Dios no encontró a ninguno. De suerte estaba Jeremías. Es el anhelo de Dios, pero no todos están dispuestos, ¿verdad? En el libro de Ezequiel hay otro llamado. Vamos a ir al capítulo 22. Dice la Biblia: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué verso? 20. Gracias. 22. Sí. Y busqué entre ellos, dice, un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo, dice, no la destruyese, y no lo hallé. Hermano, quiera Dios que hoy aquí esté esa persona que quiera ponerse en las manos de Dios, que sea ese instrumento en la vida de los pecadores. Acuérdese que alguien tuvo que tocarnos a nosotros, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué es el anhelo del Señor que hagan este tipo de instrumentos? Porque dice su palabra que Él no quiere la muerte del impío, sino que ¿qué quiere? Que se arrepienta, ¿no? También dice la Biblia en el libro de Miqueas que tenemos un Dios que se deleita en perdonar. Amén. Él no quiere la muerte de nadie, que ninguno perezca, dice, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre el hombre y Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, el Señor anda buscando obreros que vayan ¿a qué? A trabajar. Y el pago, hermano, es muy bueno. ¿Cuál es ese pago? La vida eterna, ¿no? Que no tiene precio. Pero antes, hermano, nosotros tenemos que aprender a que así como Jesucristo vio a la multitud y dice que las vio con una compasión porque no, se veían como ovejas que no tenían pastor, y dijo: a la verdad, dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y los pocos que habemos, a veces queremos ir
ir y a veces no queremos ir, ¿verdad? Yo estoy contento porque la iglesia aquí se animó a ir a tocar puertas. ¿Cómo nos va a usar el Señor? No lo sabemos. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando y sanando toda dolencia en todo el pueblo. Pero la palabra que a mí me gusta es que Él tuvo, dice, compasión. Que el Señor ponga hoy en nosotros, los que ya le conocemos, esa compasión para ver con amor al perdido, porque Él lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Hermano, Jesús se fue y dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a dejar ¿a quién? Al Consolador, ¿no? Al Espíritu Santo, y nos dejó una misión. Yo creo que todos sabemos esos versículos de memoria, ¿no? ¿Cuáles son? Toda potestad, dijo, porque Él había conquistado el reino, este mundo que había ganado con mentiras Satanás a nuestros primeros padres, y Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto nos dice a nosotros que vayamos y hagamos ¿qué? Discípulos, y que los bauticemos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el trabajo nuestro es que el pecador se encuentre con Jesús. Amén. ¿Habrá alguien que quiera un encuentro personal con el Señor? Amén. Mira, hermano, ahí es cuando nuestra vida cambia, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor. Si usted no lo ha tenido, hermano, oremos. Hoy lo podemos tener. Entonces el Señor busca intercesores, porque hay uno que el verdadero intercesor, Él ya unió a este mundo, a esta raza caída, con el Dios Todopoderoso. Así es de que usted puede ser ese instrumento. En la Biblia hay dos profetas, que los teólogos uno le llaman mayor y otro menor, pero yo no estoy de acuerdo, porque ante Dios todos somos iguales, incluso los que estamos acá, ¿sí o no? Amén. Pero hay un profeta que le dijo que sí y otro que le dijo que no. Al principio sí, pero al final le dijo que no. Y leímos en el texto que leyó nuestra hermana, el profeta Isaías. Ese profeta le dijo al Señor que sí. Amén. Heme aquí, le dijo, envíame a mí. Pero ¿por qué le dijo el profeta eso? Vamos a ir a repasar ese capítulo 6. Son 8 versículos, pero hermano, aquí hay una... Yo esto no lo había visto. Gracias al Señor por habernos dado este tema. Después de que el profeta en visión en el templo ve la gloria de Dios, dice aquí en el versículo 1, en el capítulo 6, en el año, dice, que murió el rey Uzías. Este rey, hermano, es bien interesante cuando usted lo estudia, porque empezó bien y terminó mal. Mejor es empezar mal y terminar bien, ¿verdad? Porque este hombre me recordó, porque el hermano mencionó que este Naamán tenía que lepra, y este rey murió así, porque desobedeció al Señor, ¿no? Hizo lo que no tenía que hacer. Hizo el trabajo de un sacerdote, y era el rey. Entonces, si Dios actuara así hoy, yo creo que estuviéramos consumidos, ¿no? Entonces dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermano, qué lindo es lo que vio el profeta, ¿no? Nos vamos a adelantar
Y vamos a ir al versículo 5 y dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Y voló, dice, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después dice: oí la voz, y ese fue el versículo que leyó nuestra hermana. Hermanos, Isaías pudo agradecer, pudo ofrecerse a ser ese instrumento en las manos de Dios. ¿Cuándo? Cuando fue quitado su pecado, cuando fue limpio. Y de agradecido, hermano, aquí está la clave. Si nosotros entendiéramos el sacrificio de Cristo, lo que Él ya hizo por nosotros, creo que saldríamos a predicar su palabra con denuedo y con mucho amor. Amén. De agradecidos por lo que el Señor ya hizo. Entonces, Isaías no vio el pecado de otro como a veces nosotros lo hacemos. Él vio su propio pecado y dijo: ay de mí, que soy que hombre. Hermano, ese tenía que ser nuestra oración, que el Señor ponga ese serafín, o como Él lo quiere hacer, ese carbón encendido, y que queme de nuestros labios el pecado, porque Él es el que lo hace. Entonces, hasta allí, de agradecido, el profeta se ofreció. Envíame, le dijo, a mí. Amén. El mismo pensamiento encontramos en el Salmo 51. Vamos a ir al Salmo 51. Porque si queremos ser, hermanos, ese instrumento, ese intercesor que el Señor anda buscando, debemos de aceptar ese perdón. Que el Señor quite toda esa impureza. Porque si no, no nos va a poder utilizar. Entonces, el Salmo 51, ya sabemos todo este salmo. Y David, después de reconocer todo el pecado que había en él, usted ya sabe, pecados horribles, ¿no? Como asesinato en primer grado y todo lo demás. Él escribe este salmo arrepentido. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Amén. Así reconoció Isaías ante la presencia de Dios, porque entre más tú y yo nos acerquemos a Dios, nos vamos a dar cuenta que somos más pecadores. Y esta es la actitud correcta que tenemos que tener frente a un Dios que aquí dice la Biblia 3 veces santo. ¿Cómo puedo yo agradar a un Dios que lo tiene todo? Si a ti te invitan, por ejemplo, a una persona que tiene dinero, y tú vas a decir, pero ¿qué le puedo regalar yo si Él tiene todo? La Biblia dice que Él se deleita en perdonarnos. Entonces, el mejor agrado que yo le puedo dar a Dios es un corazón arrepentido.
Tenemos que darle al Señor. Y Él dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón. Sí tenemos que darle, ¿no? Amén. Entonces, hasta allí, vamos a leer aquí, lo vamos a adelantar. Y dice aquí crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva, dice, un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustenta. Y aquí, hermano, viene la clave, miren. Entonces, dice, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores, dice, se convertirán a ti. Amén. Qué lindo, hermano. Mire, si usted lee la vida de David, cómo fue a cometer esos pecados, que yo creo que aquí ya no hay uno que los haya cometido, pero si los ha cometido, hermano, aquí encontramos a un Dios tan grande en misericordia, tan grande en perdón, que un favor le pidió el salmista: que no quitara de él el Espíritu Santo. Amén. Pero ¿cuándo iba a enseñar David a sus transgresores y que volvieran y que se entregaran al Señor? Hasta que él fuera salvo, hasta que él, porque nadie puede, yo no puedo ir a evangelizar si yo no soy salvo. Entonces dice: enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Hasta que David, hermano, llegó con ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento verdadero, reconoció su culpa, y él se dio cuenta que podrá, dice: ¿podré yo santificarme yo solo? ¿Podré lavarme de mi pecado? La Biblia dice que aunque me lave con lejía y con jabón, la mancha de mi pecado va a permanecer, ¿sí o no? Amén. Entonces, hermano, la cosa es sencilla, ¿no? Tenemos que ir al Señor con arrepentimiento sincero, como lo hicieron el profeta y el salmista. Pero hay el otro que usted conoce mucho y que tristemente a veces le enseñamos a los niños una parte o lo que no deberíamos de enseñarle, acerca del profeta Jonás. Jonás aceptó el llamado como nosotros lo hemos aceptado, pero cuando el Señor le dio una orden de ir a predicar, ¿qué hizo él? Agarró para otro lado. Entonces, ojalá y aquí no hagamos ninguno como Jonás. Vamos a leer la historia de Jonás. Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Jonás. Aquí es donde nosotros podemos comprender la gracia perdonadora de Dios, su gran misericordia y el amor por cada uno de nosotros. Dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve, dice, a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando, dice, su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová, dice, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiese la nave. Hermano,
Hermano, al profeta se le olvidó, como a usted y a mí, que nadie podemos huir ante la presencia del Señor, porque la Biblia dice en el Salmo 139:7: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si fuere a donde fuere, ahí está el Señor, ¿sí o no? Amén. Entonces, hermano, para que entendamos bien, dice el Señor aquí en su palabra, que la maldad de este pueblo había subido ya los límites de la paciencia del Señor. Y para que entendamos bien quién era esta ciudad, las características de esta ciudad de Nínive, el libro de Nahum en el capítulo 3 dice que era una ciudad sanguinaria, una ciudad, dice, llena de mentira, de idolatría. Hermano, lo que usted ve que lo que hacen esos secuestradores, de que le mandan un dedo, esta ciudad era peor. Agarraban un enemigo y lo hacían pedazos sanguinarios. Lea usted con tiempo el libro de Nahum, y ahí en el capítulo 3, ahí da la descripción de las personas de ese pueblo que vivía en Nínive. Hermano, ¿te ha dado el Señor a ti y a mí una misión, sí o no? Amén. Vamos a decir como Isaías: envíame a mí, o voy a desobedecer como Jonás. Es nuestra elección como cristianos. El Señor respeta. Imagínense que qué hubiera pasado que Jonás hubiera aceptado, hubiera obedecido, ir a predicar sin tener que pasar todo lo que pasó. Porque la Biblia dice que el Señor a sus hijos los castiga y los corrige, ¿sí o no? Amén. Entonces, por eso el Señor tuvo que hacerlo entender a través de la tempestad, a través de la prueba. No sé cómo decir lo que tengo que decir, porque ya si el Señor me lo puso. Yo visité a una persona, no voy a decir en qué lugar, un hermano adventista, y ahí en las condiciones como Jonás, cuando salga de aquí, dijo, me iré contigo a predicar. Salió y yo ni le he recordado, pero tampoco él me ha dicho, porque depende de él, ¿no? Entonces, ¿por qué yo voy a esperar una tempestad cuando ya por ejemplo, mi hogar esté destruyéndose, cuando ya mis hijos anden en la droga para querer ir a predicar, o cuando esté enfermo? ¿Verá que no queremos aprender la lección como Jonás la aprendió? Pero gloria a Dios que imagine de dónde invocó y el Señor le oyó. Porque usted podrá decir como los que cuestionan la Biblia que esto es un mito, pero Jesús lo dijo, que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en ese gran pez, así iba a estar él, ¿sí o no? Amén. Y también dijo que así como los que se salvaron de Nínive en aquel día en el juicio nos van a cuestionar a nosotros, lo vamos a leer mejor. Vamos a ir al libro de Mateo 12. Dice: y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, dice, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás, dice, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres, dice, de Nínive, oiga bien, se levantarán
en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos, dice, se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás está en ese lugar que estaba Jesús refiriéndose a él. Y después dice que también la reina del sur, dice, se levantará ante el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella, dice, vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, dice, que Salomón está en este lugar. Ahí estaba uno más grande que Salomón, Jesús. Aquí está la sabiduría más grande de Salomón. Y esta sabiduría nos va a condenar en el juicio, porque teniéndola en nuestros hogares, nosotros ¿qué? No la estudiamos. Nosotros no la estudiamos, dijo el hermano. Teniendo tan cerca a Jesús, imagínese, ¿por qué va a condenar esta mujer al mundo, por decirlo así? Porque dicen los historiadores, ¿no?, que fue una distancia muy lejos. Y ella quería conocer la sabiduría de él. Hermano, la Biblia dice que el que no tenga sabiduría, ¿qué haga? Que la pida. Amén. Entonces el Señor dijo que allí estaba uno más grande, que tenía más sabiduría que Salomón. Y por eso, dice, ese testimonio de esa mujer, que para lograr saber la sabiduría del rey, viajó tanto. Y nosotros, teniendo al Señor tan cerca, ¿lo despreciamos? ¿Verá que no se vale? Entonces volvamos al libro de Jonás, ahora en el capítulo 3. Y mire cómo tenemos a un Dios que nos da muchas oportunidades. Y dice el capítulo 3, versículo 1: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, dice, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje que yo te diré. Y aquí es el problema hoy en los púlpitos. Porque si nosotros leemos a la Biblia, en la Biblia dice en primera de Pedro 4:11, si alguno habla, dice, habla conforme a la palabra. El mensaje que Dios quiere que nosotros demos en este tiempo nos identifica a nosotros. Apocalipsis 14:6. Y vi volar, dice, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo ¿a qué? A gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, dice. Y temed a aquel que hizo el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Va a haber un juicio, porque dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Pero también dice que, y de manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hay un juicio, donde queramos o no vamos a estar. Entonces, sí, el Señor quiere que prediquemos, pero que prediquemos lo que Él dice. También dice en Lucas 24:47, y que se predicase, dice, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por eso es que es importante que usted, a través de la palabra de Dios, le diga el pecado a la gente. Pero el apóstol Pablo va más allá y dice: te encarezco, dice. Segunda de Timoteo 4, para que el que lo quiera leer, del 1 al 4, dice:
te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, dice, en su manifestación gloriosa, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque van a venir momentos, hermanos, ya los estamos viviendo, donde no dice, sufrirán la sana, no le va a gustar la sana doctrina. Entonces, a Jonás se le dio específicamente qué predicar, y a nosotros también se nos ha dado qué predicar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, ¿por qué podemos andar quitándole y poniéndole a la palabra de Dios? Vamos a leer siguiendo ahí en el capítulo 3, versículo 3. Y se levantó Jonás, dice, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, dice, ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Yo pienso que aquí este país, el Señor nos ha bendecido con un carro, y no tendríamos, imagínense que si con un carro no manejamos unas 10 millas, por decirlo así, para hablarle a otro de la salvación y de ese juicio que va a venir. Y este hombre aprendió la lección, en que sea en la tormenta, en el vientre de ese gran pez. 3 días, dice aquí, miren, 3 días de camino. Y comenzó Jonás, dice, a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje que Dios le dio. Y los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y si sigue leyendo, dice que hasta el rey se arrepintió. Amén. Y ordenó que hasta los animales no le dieran comida. Cumplido lo que dice el Señor, ¿no? Y el Señor, dice, no retarda su promesa como algunos la tienen por costumbre, sino que es paciente, dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en el último versículo de este capítulo, y vio Dios, dice, lo que hicieron, que se convirtieron, y esa es la palabra clave, arrepentimiento, que es un cambio de la mente. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y vio Dios, dice, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que les había dicho que les haría, y no, dice. Lo hizo. Amén. Amén, hermano. Amén. No falla nuestro Señor, dice, que Él no quiere la muerte del impío. ¿Cuántas personas por el mensaje de Jonás se salvaron? 120,000. Ese fue un reavivamiento, Señor. Por eso, hermano, yo empecé a leer que el Señor busca intercesores. Alguien que se pare en la brecha, dice. Imagínense con una persona que le crea al Señor, Dios puede hacer grandes cosas, porque este fue un reavivamiento grande. Amén. Que se salvaran en un solo sermón 120,000. ¿Le parece poco? Así es de que con uno que aquí le crea al Señor y que sienta lo que Isaías sintió, que en la presencia del Señor era tan pecador, pero le pidió, pero el Señor hizo algo que tiene que hacer con cada uno de nosotros, que ponga ese carbón encendido y que queme todas las impurezas. Amén. Y cuando eso ocurre de nuestro corazón sincero y arrepentido y agradecido por lo que Dios ha hecho, vayamos, porque Isaías se ofreció, ¿sí o no? Amén. Él se ofreció, le dijo, envíame a mí, Señor. Qué lindo, ¿no? Amén. Porque yo no quiero aprender la lección como Jonás. Aunque tristemente a veces, hermano, tenemos que vivir esas experiencias, porque de lo contrario nuestro corazón es muy duro. Y viera que le gusta a usted los milagros, ¿sí o no? Sí.
Y si usted lee la Biblia, el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que lo primero que Dios le dio a los discípulos, a Pedro en especial en ese caso, fue almas. O sea, es cuando usted predica la palabra, porque todo lo queremos hacer aquí en el púlpito, ¿verdad? Más si es en el culto divino y si las iglesias son grandes. Pero Jesús dice que fue por cuánto público fue a predicar a Samaria, al pozo de Jacob. Por uno. Así de que vayamos por uno, porque mire, ahí está el problema. Porque si queremos servir aquí, debemos servir, porque también, ¿verdad?, la iglesia es el cuerpo de Cristo y alguien tiene que administrar y los dones tienen que uno desarrollarlos aquí, los talentos y todo. Pero donde más nos duele es entre semana, de ir por uno, y no importa la distancia, vaya hermano, usted va a ver cosas poderosas. Nosotros vamos a ser los más bendecidos. Usted va a ver el poder de Dios obrando en la vida del pecador. Porque de una cosa que yo tengo presente es que de todos vamos a aprender. Y yo me sorprendo en tan corto tiempo lo que Dios puede hacer con las personas. Y el evangelio hay que predicarlo también, ¿no? Con denuedo y con poder. Aquí está un hermano presente con nosotros, ¿no? Menos de un mes el Señor hizo una transformación, el Señor ha quemado sus pecados, el Señor sigue bendiciéndolo. Y yo le dije un día que fuimos a estudiar, todo lo que el enemigo te ha robado, todo el Señor te lo puede devolver. Tu hogar arruinado, tus hijos y todo. Arreglándole un carro a un cliente, él es mecánico, aquí está don Roberto, le regalaron un lugar donde vivir. Amén. Le dijo yo, una traila que le llaman aquí, ¿no? Hermanos, un lugar digno donde vivir, pero yo quiero que no la vendas, le dijo, quiero que tú vivas ahí con tu esposa. Amén. Ya él no voy a dar detalles de todo lo que el enemigo le había robado, pero el Señor, hermano, es bueno. Pero le voy a ser sincero que a lo que le tenemos miedo nosotros los cristianos, ¿hay un costo para seguir a Cristo, sí o no? Amén. Dice la Biblia que el que quiera vivir, dice, piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Tal vez no es como los primeros cristianos que fueron perseguidos físicamente. Ahora la persecución es diferente, puede ser espiritual, porque el enemigo no le va a gustar que, por ejemplo, usted traiga almas para Cristo, ¿ya? Aunque la lección nos habla de unidad, pero es una realidad que aquí en la iglesia habemos gentes que vivimos en la carne y otros que vivimos en el espíritu, y los dos se oponen entre sí, ¿no? Entonces, no tenga miedo, hermano. También dice en el libro de Mateo 5:10, bienaventurados, dice, los que padecen persecución, porque de ellos, dice, es que el reino de los cielos. Entonces vale la pena ser perseguido por el Señor. Amén. Gloria a Dios, yo soy es lo máximo, ¿no? Es digno padecer por el Señor. Eso fue lo que entendieron los discípulos y ya no les importó lo que este mundo ofrece, porque ellos habían aprendido ya a ver con los ojos espirituales un mundo diferente. ¿Hay otra vida después de esta, sí o no? Amén. Un día en una iglesia me preguntó una hermana, hermano, quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Es duro. El pueblo de Israel, el pueblo escogido, lo comparó espiritualmente con una higuera, porque el Israel parecía
era frondoso, que tenía fruto, pero no tenía nada. Entonces, hermanos, la lección para nosotros, porque dejemos ya a Israel, ¿no?, en paz. Hoy es con nosotros, ¿sí o no? Amén. Entonces, la gran lección es, dice que el hacha ya está puesta en la raíz del árbol, y todo árbol, dice, que no lleve fruto será cortado y echado a ¿qué? Entonces, ¿por qué Jesús maldijo la higuera? Bueno, porque aparentaba tener fruto, pero no tenía. Entonces el Señor sabe si tenemos fruto o no, sí o no. Amén. Y una de las características para identificar al verdadero cristiano, el Señor dijo que por los frutos nos íbamos a ¿qué? Conocer. Porque si dice que en estos tiempos vendrán, dice, personas con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Dice, a eso dice, evita, no te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque si la piedad que yo predico no concuerda con mi vida, yo tengo una apariencia, si no hay frutos, pues. Entonces, aquí viene la parte más importante. ¿Habrá alguien que le diga al Señor, envíame a mí? Amén. Con uno, hermano, que le diga, el Señor puede hacer grandes cosas. Amén. Hay un texto que a mí el Señor me ha dado en los momentos difíciles, porque los vamos a pasar cuando decidimos predicar su palabra, y es: no moriré y viviré y contaré, dice, las obras de Jehová. Si usted, hermano, decide predicar su palabra, Él te puede dar de su vida, de su salud, pero no para que te pierdas, sino que para predicar su palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así es de que no moriré, dice la Biblia, Salmo 118, 17, y viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. ¿Quieres tú contar las obras de Jehová? Amén. ¿Quieres tú decirle al Señor, envíame a mí? Amén. ¿O queremos ser como Jonás? Hoy, hermano, puedes tomar la decisión. Si el Señor te ha hablado, yo quiero orar por ti. Amén. Yo me levanto y le digo, Señor, envíame a mí. ¿Habrá otro que le quiera decir al Señor, envíame a mí? Gloria a Dios. Venga acá, hermano, queremos orar. Y creo que esta oración la va a hacer mi hermano Cristóbal, porque en todo lugar del Señor hay un líder, ¿verdad? Y tenemos que respetar este liderazgo. Así de que si hay algo otro que le quiera decir al Señor, envíame a mí. ¿Ya estuvo? Oremos. Padre querido, muchas gracias te damos, Señor, por el mensaje de esta mañana y también por el corazón dispuesto, Señor, a trabajar por ti. Nos ponemos en tus manos y que sea tu Santo Espíritu el que nos lleve a aquellas personas que están ansiosos esperando conocer la verdad. Úsanos como instrumentos tuyos, así como usaste a Isaías. También úsanos a nosotros, Señor, para que llevemos la verdad que el mundo necesita oír. Y esa verdad es que tú vienes pronto y que vienes por el pueblo que ha decidido dejar las comunidades de este mundo para reinar contigo en la patria celestial. Bendice a cada hijo tuyo, a cada hija, a cada hijo tuyo donde quiera que se encuentre, y sobre todo bendice a mi hermano en su ministerio, a su esposa, a sus hijas,
y a cada uno de los cuales, Señor, Él ha llevado el mensaje para que ese mensaje siga proclamándose alrededor de esta tierra. Por favor, danos tu bendición y no quites de cada corazón presente ese fuego que se ha encendido, que siga ardiendo para que esa luz pueda cada día ser más grande y crecer para honra y gloria tuya. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.